Hola amigos, bienvenidos a una clase más. Mi nombre es Stephanie y el día de ahora vamos a estudiar el Simple Present. Vamos a comenzar por entender cuándo vamos a utilizar el Simple Present. En este caso, nosotros vamos a utilizar el Simple Present siempre que queramos hablar de una daily routine, activities and facts. Los facts son hechos y a veces podemos utilizarlo para hablar del futuro. Bien. Cuando hablamos del Simple Present también hablamos de dos auxiliares que dependerán del sujeto. En estos auxiliares tenemos el do, que se utiliza para las preguntas, y el don't, que se utiliza para las negaciones, y estos son los sujetos con los que debemos usarlo. I, we, you, and they. Luego tenemos el auxiliar does, que también es para preguntas, y el doesn't, que es para negaciones. Esto lo vamos a utilizar con los sujetos he, she, and it. Bien, veamos un poco de la estructura. Comencemos con la afirmativa. La afirmativa tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Luego tenemos las negativas, que tienen un sujeto, el auxiliar don't o doesn't, que dependerá del sujeto, el verbo más el complemento. Y la última, que es la interrogativa, que tiene el auxiliar do or doesn't, que también depende del sujeto que le siga. Luego el sujeto, el verbo, el complemento y al final el question mark, que es el signo de interrogación. Bien, veamos algunas oraciones positivas o afirmativas. En la primera tenemos el ejemplo I watch TV. En esta nosotros hablamos de un daily routine. Estamos usando el sujeto, el verbo, que es watch, y el complemento, que sería TV. Luego tenemos la segunda, que puede ser considerada un hecho, que es you study English. Esta S debe ser minúscula. Esta podemos considerarla como un hecho. Recuerden, hecho en inglés se dice fact. Y nos está diciendo que tú estudias inglés. Entonces tenemos el sujeto you, el verbo study y el complemento English. Ahora bien, ¿cuándo va a cambiar el verbo? ¿Cuándo vamos a agregar una S o una ES? Esta la vamos a agregar cuando utilicemos sujetos como she, he, and it. Si ven el primer ejemplo dice, she lives in El Salvador. Lives es con la S. Ahora bien, el verbo normal se escribe live. No lleva S. Pero en este caso se le agregamos porque el sujeto es el she. Y luego agregamos el complemento que sería en El Salvador. Luego tenemos el segundo ejemplo que habla de un hecho o de una profesión, ¿verdad? Bueno, más bien de dónde tú trabajas. Y acá tenemos el he works, que lleva una S al final, en a call center. El verbo normal es work. Pero como estamos hablando de un he, agregamos una S y se dice he works. El tercer ejemplo dice it flies like a bird. Now, flies
es lo mismo, ¿verdad? Acá se agrega la ES. Algunas veces vamos a agregar solamente la S y en otras vamos a agregar el ES, como es el caso de flies. Luego tenemos they draw a good cartoon. And we drink water every day. Acá nos faltó el punto. Si ven esas dos últimas oraciones, no cambian el verbo porque estamos utilizando los sujetos they, we, I and you. En estos sujetos así no va a cambiar el verbo, no vamos a agregar ES. Únicamente van a cambiar cuando el sujeto sea she, he or it. Luego tenemos los negative. Los negative es donde nosotros vamos a tener mucho cuidado porque vamos a utilizar un auxiliar que nos va a ayudar a negar una oración. El auxiliar don't o el doesn't, que como les decía va a depender del sujeto que se utilice antes. En este caso, el primer ejemplo es el I. Para los sujetos como I, you, they and we, vamos a utilizar el don't. ¿Ven? Don't. Y luego el verbo más el complemento. Y para los sujetos she, he, it, vamos a utilizar doesn't. Ahora bien, hay que notar algo muy importante aquí y es el hecho de que cuando usamos el auxiliar doesn't, el verbo no cambia. El verbo queda en su forma original, que en este caso sería live, work and fly, sin ninguna S. La S no se utiliza acá. Luego utilizamos el complemento normal. Bueno, practiquemos un poco la pronunciación, que sería I don't watch TV. You don't study English. She doesn't live in El Salvador. He doesn't work in a call center. It doesn't fly like a bird. They don't draw good cartoons. Se me traba un poquito la lengua ahí. They don't draw good cartoons. We don't drink water every day. Bien, si ven, esa pronunciación yo tiendo a hacerla un poco marcada, pero eso pues dependerá de ustedes, que tanto lo practiquen. Por ejemplo, yo el don't siempre utilizo ese sonido al final y lo mismo para doesn't. Y para palabras como work, tiendo a pronunciar esa acá al final. Pero pues eso dependerá, como les digo, de su práctica, ¿verdad? Y vamos con la forma interrogativa. La forma interrogativa se utiliza con el auxiliar al frente y luego viene el subject. Bien, les comentaba que el auxiliar, el primer auxiliar siempre va a depender del sujeto. Como por ejemplo en do, mi sujeto es I. En do, mi otro sujeto es you. En does, mi otro sujeto es she. En el otro es he y el otro es it. Y en los últimos es they and we. Luego vamos a seguir con la oración que nos indica que luego del subject irá el verbo
el complemento y el question mark. So, lo único que vamos a hacer en las oraciones interrogativas es agregar el auxiliar al principio. La oración se queda como que estuviéramos haciendo forma positiva y al final agregar el question mark, que sería el signo de interrogación. Ahora bien, en las preguntas, el verbo de igual forma no cambia. Siempre que ustedes vean el auxiliar does, el verbo no va a llevar S o ES. Ese se va a quedar en su forma original, que es live, work, and fly. Luego tenemos la siguiente, que esta no la teníamos programada al principio, que son las WH questions. A diferencia de las anteriores, cuando utilizamos el do or does, normalmente la respuesta es yes, she does o no, she doesn't. Son parecidas a las del verb to be, pero son yes or no questions o serían closed questions. Estas no requieren de mayor información, pero con las WH word questions, donde utilizamos what, where, who, when, why, and who, vamos a tener que brindar más información. Siempre vamos a agregar los auxiliares do and does que dependerán del sujeto, pero esta nos va a obligar a brindar más información. Y eso pues nos obliga a no decir un yes o un no como una answer, sino que a dar más detalles de lo que se nos está preguntando. Por ejemplo, when does the train usually leave? Aquí nos están preguntando cuándo el tren normalmente se va. Entonces, acá yo no le puedo decir it does, yes, it does, o no, it doesn't, porque no me está preguntando si el tren ya se fue o si no se ha ido, ¿verdad? Entonces acá nos está preguntando cuándo normalmente se va, ¿verdad? Entonces acá tengo que dar una respuesta más completa, como por ejemplo, when does the train, I'm sorry, usually leaves? Yo le puedo decir, the train usually ahora bien, leaves, aquí le agrego la S al verbo porque yo ya estoy transformando esta oración en positiva y luego at 4 p.m. The train usually leaves at 4 p.m. Entonces acá yo le estoy dando una respuesta y estoy utilizando el train, que en este caso puede ser como un it, usually leaves, agregando la S porque yo ya no tengo este auxiliar, at 4 p.m. Luego tenemos la siguiente pregunta que dice, where do you live? ¿A dónde vives? Acá, como lo decíamos, hay que dar más información, ¿verdad? I live in San Salvador, ¿verdad? What does he study? Does and he. Do and you. How often do you take a nap? ¿Qué tan seguido tomas una siesta? How often do you take a nap? Do you? I
take a nap um, twice a week. I take a nap twice a week. En esta, yo no tengo necesidad de agregar una S en el verbo porque mi sujeto es I. Para este sujeto, el verbo se usa en su forma regular y luego agrego lo demás que sería take a nap. ¿Y qué tan seguido lo hago? Twice a week. Y para finalizar, vamos a comprender cuándo vamos a utilizar el simple present para hablar del futuro. Esto lo vamos a utilizar en timetables. ¿Cuáles son las timetables? Esas son las que normalmente vemos en los aeropuertos. El ejemplo anterior que poníamos de cuándo se va el tren y para cualquier tipo de horarios, ¿verdad? Como por ejemplo a la hora que inicia una clase. Por ejemplo, si yo digo que una clase comienza a determinada hora, estoy hablando del futuro. Por ejemplo, the class finishes at 5 p.m. The class aquí está haciendo la función del it. Finishes es el verbo con es y luego at 5 p.m. Estoy hablando del futuro, pero estoy utilizando el simple present para hablar de eso. Y lo mismo con el vuelo. The flight arrives at 12 p.m. El vuelo llega a las 12. Entonces, así es como vamos a utilizarlo para hablar del futuro. Bien, bueno, espero que les haya gustado esta clase. Si quieren saber un poco más de cómo utilizar el simple present, no olviden seguir viendo mis videos. Hasta pronto.